En las profundidades del desierto iraní, más allá de las rutas conocidas, donde el silencio es tan absoluto que uno puede escuchar su propio cuerpo funcionar, existe una historia que no aparece en ningún libro de historia, ni en registros oficiales, ni siquiera en las bases de datos filtradas por grupos como Wikileaks. Se trata de un experimento tan perturbador, tan incomprensiblemente antinatural, que incluso mencionar su nombre en ciertos círculos científicos es considerado una amenaza. Ese nombre es Taboos 17, también conocido como el experimento del silencio eterno. Este proyecto comenzó en 1998, en una instalación militar subterránea cerca de Qom, bajo órdenes directas del Ministerio de Inteligencia iraní y supuestamente con ayuda encubierta de asesores rusos. El objetivo oficial era estudiar los efectos de la privación sensorial extrema sobre el cerebro humano. Pero todo apunta a que había otro propósito, uno que mezclaba neurociencia, ocultismo antiguo y arqueología prohibida. Según algunos documentos filtrados, el gobierno había recuperado una serie de tablillas sumerias que hablaban de entidades atrapadas más allá del tiempo, a las que solo se podía acceder a través de lo que llamaban el umbral del silencio puro. Taboos 17 construyó una cámara que eliminaba completamente todos los estímulos. Sin luz, sin sonido, sin tacto, sin olor, sin contacto humano. No era un simple experimento psicológico. Querían comprobar si, al aislar absolutamente la conciencia, el ser humano podía romper la membrana de la percepción sensorial y acceder a planos paralelos. Un investigador lo describió como despertar dentro del vacío, donde el tiempo no existe y los pensamientos ya no son tuyos. El sujeto de prueba fue un prisionero sin identidad, llamado en los informes únicamente como sujeto 6. Fue recluido durante más de 30 días en esa cámara. Al principio, gritaba, pedía explicaciones, golpeaba la puerta. Luego, tras varios días de silencio absoluto, su comportamiento cambió radicalmente. Comenzó a reírse solo. Hablaba en idiomas desconocidos. A veces murmuraba palabras idénticas a inscripciones descubiertas en ruinas antiguas de Mesopotamia. Dijo frases como «Yo soy el eco del eco» o «El silencio me habla y me recuerda que nunca estuve solo». Pero lo más aterrador llegó en la tercera semana. Las cámaras térmicas y de infrarrojos registraron la aparición de una figura humanoide dentro de la celda que parecía estar hecha de niebla densa, oscura, sin calor corporal, sin forma definida. Nadie podía explicar cómo había entrado allí. No hubo entradas ni señales de movimiento. Solo estaba allí, observando al sujeto, susurrándole cosas que los micrófonos no captaban, pero que el sujeto repetía con una precisión escalofriante, como si fuera un traductor entre dimensiones. El equipo empezó a sufrir efectos colaterales. 3 investigadores renunciaron tras sufrir pesadillas recurrentes. Uno fue encontrado escribiendo frases en sumerio antiguo con su propia sangre. Un ingeniero de audio quedó sordo tras exponerse a las frecuencias del experimento durante más de 5 minutos. Dijo que escuchó el rugido del silencio y que dentro de él había voces, no una, sino miles, todas suplicando ser liberadas. En el día 29, sujeto 6 dejó de moverse. Se mantuvo en posición fetal por 17 horas. Luego, de repente, se incorporó, miró directamente a una de las cámaras y pronunció el nombre completo del director del experimento, quien jamás se había presentado ante él. Luego le siguieron los nombres de todos los investigadores, uno por uno, y después los nombres de sus hijos, de sus padres, de personas que nunca habían estado cerca del experimento. Como si esa cosa supiera más de lo que debía, como si estuviera explorando, aprendiendo, invadiendo. La cámara fue abierta en el día 30.
pero lo que hallaron dentro no era completamente humano. El sujeto tenía los ojos completamente negros, sin iris ni esclerótica. Su piel estaba marcada con símbolos imposibles de identificar, pero similares a patrones cósmicos encontrados en antiguos rituales babilónicos. Sonreía y dijo una sola frase: «Ya no estoy solo, y tú tampoco lo estarás». Ese mismo día se emitió una orden de nivel máximo: destruir todo rastro del experimento. El sitio fue sellado. Los participantes dispersados, algunos desaparecidos. El video, audio y documentos fueron clasificados como intransferibles, pero una sola copia logró salir. Se dice que existe en una carpeta cifrada flotando en la Dark Web, solo accesible por medio de un hash que cambia constantemente. Quienes han logrado verla aseguran que la grabación no solo muestra cosas imposibles, sino que provoca efectos físicos reales: sangrado nasal, parálisis temporal, vómitos, alucinaciones auditivas. Desde entonces, otras naciones han intentado replicar el experimento. Corea del Norte, Rusia e incluso Estados Unidos, bajo proyectos con nombres como Silent Gate y Hash Protocol. Ninguno ha tenido éxito. O al menos, nadie ha querido hablar. Algunos investigadores creen que ese experimento abrió una grieta en la conciencia colectiva y que Sujeto 6, o lo que sea que lo poseyó, no está encerrado, sino dormido, esperando volver. Se han reportado sueños compartidos entre personas que jamás se han conocido, todos describiendo la misma habitación oscura, con una figura sentada que sonríe y susurra su nombre. Todos repiten la misma palabra al despertar: Taboos. Así que, si alguna vez te encuentras solo, en una habitación silenciosa, y te parece escuchar una voz lejana llamándote por tu nombre, no respondas, porque puede que no estés escuchando con tus oídos, sino con lo que Sujeto 6 llamó el oído del alma. Y si esa voz cruza el velo, puede que tú también lo hagas. Y como decía la última nota escrita por el jefe del experimento antes de ser internado en un hospital psiquiátrico, no fue un experimento, fue una puerta, y nunca debimos abrirla.